toca, pero es de la nueva generación de la ENA, del futuro del seminario, ya. Espero que ya muchos años participando nosotros, que sigan con ganas. Yo creo que van a ver su ponencia no siempre más bien. Bueno, hola. Esta ponencia es parte de la reflexión que he venido realizando sobre la historiografía tolteca. El acercarme a este texto, Los Anales de Cuautitlán, es acercarse a la fuente privilegiada, digamos. Cuando se habla de toltecas, es junto a Sagún, digamos, dos de las fuentes más importantes, ¿no?, para construir el conocimiento. En mi acercamiento es un texto escrito propiamente en náhuatl, pero me doy cuenta que el texto presenta palabras en castellano. Por ejemplo, van a aparecer la palabra motolinea, diablo. El hecho de que aparezcan estas palabras, pues a mí me señala que precisamente está en contacto con la cultura occidental, ¿no? Y a partir de ahí habría que analizar en qué momentos aparece y ver cómo se relaciona con el imaginario, digamos, europeo y con el proyecto mismo de la obra, ¿no? Bueno, voy a comenzar con una cita. Dice: allá se pondrá la relación acerca de la llegada de los diablos, cuando comenzó la idolatría de los chichimecas cuitlatacas. La presente ponencia se inscribe en una reflexión sobre un texto que es considerado como fuente indígena, Los Anales de Cuautitlán, ya que es uno de los textos que ha marcado los trabajos historiográficos de finales del siglo XIX y el siglo XX. Actualmente es utilizado como fuente para comprender el pasado histórico o mítico de los pueblos prehispánicos, ¿no? Evidentemente lo histórico y lo mítico son dos formas modernas de pensar estos textos del siglo XVI, ¿no? Ellos están inscritos en una realidad cristiana, ¿no?, que es lo que hemos venido insistiendo. En lo personal me alejo de tal pretensión porque considero que, lejos de ayudar a comprender la historicidad de una época, el documento se descontextualiza y pierde el sentido en su conjunto. Al separarlo y excluirlo del momento y lugar de producción, se le permite elaborar un nuevo sentido al texto, ¿no? Lo que hacen es que dicen: este texto está escrito en náhuatl, por ejemplo, es indígena, y ya a partir de ahí, si tiene alguna relación, será con los textos indígenas, ¿no? No puede tener este texto relación con los textos europeos o escritos por europeos. Desde luego parto de pensar el texto como una representación del mundo cultural e histórico de la época donde se proyecta. Distintos códigos culturales aparecen en la obra que en una primera lectura literal pasarían desapercibidos, pero son a través de ellos con los que podemos encontrarle sentido a la obra. Para ello tomo como punto de partida un tópico abandonado por la historiografía moderna al abordar los textos indígenas: el diablo. Este tópico, junto a otras palabras escritas en castellano, alteran, en mi opinión, profundamente la lógica prehispánica, ¿no?, y permiten al autor insertarse dentro de la tradición occidental, que eso es a mí lo que me interesa, cómo los indígenas van a introducirse a la tradición occidental, ¿no? Pues yo no pienso que los indígenas se pongan a llorar, ¿no?, después de la conquista, ni a guardar sus memorias, sino que ven estos recursos del colonizador, cómo los pueden adaptar a sus circunstancias propias. La obra básicamente comienza con la batalla de Tapapalo-Timixcoat, ¿no? Es parecida a la que vemos de Huitzilopochtli y la Cuatlicoen, para dar paso a los 5 soles, la creación del hombre, el desarrollo de una genealogía de los señores cuitlalalcas, que es casi el gran corpus del texto. Va a hablar de otras genealogías, pero estas se van a encontrar vinculadas principalmente con Cuautitlán, ¿no?, porque van a establecer ahí matrimonios. Y después ya es la llegada de los españoles, ¿no? Ahí termina precisamente la llegada. Una parte antes señala una lista de tributos del Imperio Mexica. En mi opinión, lo que estructura el motivo del documento es el establecimiento del poder político. Ahora, las representaciones demoníacas, que es lo que me interesa. Las distintas apariciones del demonio no se alejan mucho de las representaciones franciscanas. Es común ver cómo el diablo actúa como guía de un pueblo, estableciendo la guerra o las disputas entre los indios, y al momento del surgimiento de las prácticas heréticas. No hay duda que la representación demoníaca es un producto de una mentalidad de la época y se vuelve constante en el momento en que los actos heréticos se manifiestan constantemente. Los primeros siglos del siglo XVI son ahí, creo que el choque, ¿no? Porque está permeado en este momento el diablo y se vuelve protagonista.
Esto, desde luego, permite y justifica la actividad de la Iglesia como institución y su búsqueda por lograr y establecer la moral cristiana y el proyecto histórico. Para este siglo, algunos consideran que solo falta por consumarse una última victoria sobre esta tierra demoníaca, ¿no? O América, imperio del demonio, en la que ha trabajado aquí. O el Mauricio Slokdog cuando habla de América como un traslado de los infiernos, ¿no? De los frailes. En esta tierra demoníaca, tal como lo señalan las Sagradas Escrituras, no solo falta por consumarse esta victoria de Dios, en la que habla del triunfo de Dios sobre el diablo, un diablo que intentaba apoderarse y dominar los reinos, ¿no? Controlando el devenir de los indios en sus peregrinaciones hasta en la administración del mismo territorio. Por ejemplo, cuando los huitlatecas estuvieron a punto de ser atacados, ¿no? Se dice que mientras en México, es una cita de los Anales de Cuautitlán, se dice que mientras en México se combatía entre los tenochcas y tlatelolcos, el diablo se burló de los otomís que estaban rodeando la ciudad de Cuautitlán, pues veían cómo en medio de ellos caían flechas y escuchaban el estruendo de escudos y alaridos, con lo que se dispersaron los otomís. ¿Acaso no es el diablo aquel que propicia las disputas humanas? Hay que recordar su mismo significado en el Antiguo Testamento, que lo vinculan con el separador, ¿no? El separador, aquel causante de los distintos daños a los hombres. Volvemos aquí, ¿no? La Iglesia va a cumplir un papel fundamental y, por ejemplo, en textos como los de Mottolini o los memoriales, se va a ver esto, ¿no? En esta Nueva España siempre había continuas y grandes guerras, los de unas provincias con las otras, a donde morían. Así en las peleas, como en los que prendían para sacrificar a sus demonios. Ahora, por la bondad de Dios, se ha convertido y vuelto en tanta paz y quietud, y están todos con tanta justicia que el español o un mozo puede ir cargando barras, ¿no? Al final de cuentas es lo que parte del proyecto evangelizador, lo que marca siempre es, y está muy claro en las crónicas religiosas, ¿no? Primero dibujan el escenario de caos y después dicen, una vez que hemos llegado los frailes, ya esta es una tierra apaciguada, ¿no? Hasta este momento me parece importante ubicar la primera aparición del diablo que ocurre en este texto. Esta es la primera que va a aparecer. Los chichimecas estuvieron un año en Temilco y luego se mudaron a Coxoxhuacan en tiempos del diablo Mixcoa. Como pueden apreciar en esta cita anterior, el autor hace referencia al diablo al momento de hablar con un dios prehispánico. Misma idea que va a reafirmar constantemente a lo largo de la obra. Once se enseñorea a la señora Xiutlahuilxochitzi. Su casa de zacate se hallaba en la orilla del mercado, donde ahora es la orilla del despeñadero, y se dice que a esta señora se le dejó el gobierno de la ciudad porque era la mujer Huautli y porque la diableza Tapapalo hablaba con ella. El empleo de la analogía entre el diablo y los dioses prehispánicos fue uno de los recursos más utilizados por los evangelizadores para atacar esos puntos donde se podía manifestar la resistencia colonial. Mediante el uso de esta analogía, traducía el lugar que ocupaban los dioses paganos en el universo cristiano. Los indígenas, tras la violencia que ocurre en los primeros años de la conquista, no les quedará más que aceptar y reafirmar esta idea cristiana. No obstante, los indígenas la van a ocupar en su beneficio, reconociendo el engaño de sus antepasados, pero a la vez separándose de ellos. Estas obras permiten marcar una diferencia entre el nosotros de ahora y nuestros antes paganos, por lo que el autor tendrá que ubicar el origen del engaño y el origen de las antiguas prácticas paganas. Esto lo regresa a la parte tolteca. La parte tolteca es fundamental en este texto porque aquí va a explicar precisamente el origen de los sacrificios y de todas estas instituciones. Entonces sucedieron muchos agüeros en Tolán. También entonces el diablo Yao dio principio a la guerra. Cuando los toltecas se enfrentaron en Nextlalpan, y cuando tomaron cautivos, entonces comenzaron los sacrificios humanos porque los toltecas sacrificaron a sus cautivos, y en medio de ellos andaba el diablo Yao, incitándolos para que, como por diversión, sacrificaran gente. Hay citas más adelante donde van a vincular al diablo Totec, ¿no? Y es con los desollamientos. Aquí en esta parte tolteca me parece interesante señalar algo. El documento presenta el concepto de diablo
cerca de 12, 13 veces en ocasiones, pero en total podríamos encontrar igual otro concepto que es el de Tlacatecol, que lo va a presentar igual el mismo documento, está jugando con los dos. Por lo general ocupa el de diablo, lo que he notado, casi todas, sí, hay como dos excepciones cuando se refiere a dioses, ¿no? O va a poner es tal dios, ¿no? Y precisamente la saga tolteca es un lugar donde igual ocupa mucho el de Tlacatecol, pero lo usa para, ahí es cuando propiamente no encontramos casi nombres propios, ¿no? Bueno, ahí va esta parte, ¿no? En esta parte de la saga tolteca solo encontramos la referencia del diablo por medio de Yaut, dios identificado con Tezcatlipoca, ¿no? Pero eso ya es moderno. Pero me interesa resaltar otro concepto que aparece relacionado al documento Tlacatecol. Sin querer plantear una intertextualidad directa entre esta obra y la de Fray Andrés de Olmos, considero que su tratado de hechicerías y sortilegios sí nos puede servir de guía para entender lo que está buscando el proyecto misional franciscano, ¿no? Que intenta construir una idea sobre los hechiceros y nigromantes nahuales prehispánicos en general, dónde está apareciendo el diablo, ¿no? Los tratados demoníacos son un ejemplo para explicar el vínculo entre las personas y el diablo. La ruina tolteca se expresa claramente en el momento en que un rey Huemac tiene relaciones con lo que en términos cristianos se le va a llamar el incubo, ¿no? El mismo Olmos, por ejemplo, en ese tratado que está basado en tratados españoles, ¿no? El de Cartagena es clara, él mismo lo dice, ¿no? Va a señalar que se puede heredar esta relación con el diablo, ¿no? De esta forma, el pueblo tolteca, digamos, sería un pueblo contaminado, ¿no? Porque Huemac, va por aquí la cita, Huemac tomó el título de señorial de Atecpaneca. Es muy larga su relación que podrá verse en otro papel. Al poco tiempo de enseñorearse se casó y tomó por mujer a Coyuye, mujer valiente, a quien le había criado un hechicero en Cocoyán, pues de ahí era originaria Cocuye. Esta tenía las caderas de un brazo de anchas, etc. Y después Huemac fue a Xicococ a traer un sacerdote llamado Cuauhtémoc. Huemac se asentó en este petate y asiento de Quetzalcóatl. Tomó el lugar de Quetzalcóatl y también tomó su lugar en Toyán como sacerdote. Huemac era el sacerdote cuando se entregó a las diablezas que lo sedujeron, pues él tuvo parte con el diablo Yao y con Tezcatlipoca, y vivía en Zapotlán. Desde allá vinieron estos a engañar a Huemac, volviéndose mujeres para que tuviera parte con ellas, por lo cual tuvo que dejar el sacerdocio. Ya se dijo que en este oficio lo sucedió Cuauhtémoc. Los tonos en los que leeremos los capítulos de los reyes toltecas son un tanto trágicos, ambos abatidos por la inserción de las prácticas heréticas, ¿no? Porque igual está la parte de Quetzalcóatl, ¿no? Las tentaciones, que es muy similar a las tentaciones que vamos a ver en las hagiografías o todas estas, ¿no? Nada más que Quetzalcóatl no las libra. Servirán de manera ejemplar dentro de la historia, porque posiblemente el autor está retomando una versión franciscana. Basta recordar que desde los textos, por ejemplo, la genealogía de los señores de esta tierra, que si bien es un texto que lo encuentran en el 19, ya se está trabajando la figura demoníaca en los toltecas, ¿no? O sea, para los 30 ya tenemos perfectamente elaborada una representación demoníaca con el imperio tolteca, ¿no? Entonces, si sumamos que este texto, por muy temprano, lo están escribiendo en el 63, 70, que son las dos fechas que aparecen en el documento, han pasado, digamos, varios años desde esta primera construcción. Es claro que para frailes como Olmos hay que buscar en los lugares donde el diablo actúa, los secuaces, por los que vale la pena, por los que se vale para convencer a los indios de realizar distintos actos del demonio. El Tlacatecolo es uno de sus agentes, mismo que actúa como en representación del diablo, porque este mismo le ha otorgado ciertos poderes y los ocupa para el mal de los hombres. No obstante, los ejércitos celestiales buscarán defender este reino, ¿no? Aquí entra todo esto. Como he intentado señalar, América forma parte del escenario donde las expectativas medievales se desarrollaron. Las concepciones geográficas, temporales y culturales rápidamente se manifestaron en los indios. Estas provenían de frailes, quienes rápidamente implementaron una concepción escatológica en los textos indígenas. Los anales de Cuautitlán pienso que forman parte de esta tradición. Solo basta ver la última parte de la obra
en una declaración que hará Zopantecutli a Moctezuma cuando éste le señaló que buscaba construir un nuevo adoratorio a Huitzilopochtli. Señor Tlatoani, no me parece. Considera que así apresuras la destrucción de tu ciudad, ya que ofenderás al cielo que está mirando sobre nosotros. Entiende que Él ya no será nuestro Dios, porque viene y está por llegar el Creador y dueño de todas las cosas. Es un texto indígena. Hacer referencia a un Dios que es el dueño y creador de todas las cosas es un Dios cristiano. Significa insertar a los indígenas dentro de la lógica de la salvación cristiana. El mundo escatológico que ha elaborado Occidente aparece en la obra. Para el autor de este texto, Dios es el amo del tiempo, imagino, y de la historia. Esta se desenvuelve acorde a un plan que ya está establecido y terminará con la llegada de los cristianos. Justamente ahí es donde termina el texto. Y ahorita yo creo que lo hace a propósito, y ahorita va por acá. En este momento estoy pensando que posiblemente el autor de los Anales de Cuautitlán conoce la producción historiográfica franciscana o las versiones. Concretamente sabe que los franciscanos ya han reelaborado la historia prehispánica. Es más, me atrevo a pensar que la están utilizando para construir esta nueva historia de Cuautitlán. Nuestro autor del documento segura forma parte de estas nuevas generaciones indígenas. Cabe recordar que un fraile franciscano escribía en la década de los 30 lo siguiente. Se dice que Cuautitlán, cerca de México, donde esto escribo, Se dice que en Cuautitlán, cerca de México, donde esto escribo, a donde más cruel y soberbio se mostraba el demonio, que en todas las otras partes donde generalmente se hacía. Esta es una cita de Motolínea en los memoriales. Para este texto es muy importante denunciar aquellos momentos en el que el diablo se hizo presente. Me refiero ahorita a los Anales de Cuautitlán. Porque si bien el señorío de Cuautitlán fue engañado al inicio de la peregrinación, no son ellos quienes introducirán el sacrificio, sino los colhuas. Fueron los colhuas quienes establecieron la ciudad de Cuautitlán en un lugar fijo, porque anteriormente los chichimecas se mudaban continuamente de sitio, y también introdujeron la idolatría y trajeron consigo a muchos dioses. Esto es algo interesante, el autor se está haciendo, y es lo que va a señalar. Nosotros sí teníamos templos a los dioses, pero nosotros no cometíamos sacrificios, ¿no? Llegó por Cuautitlán. Digamos, la genealogía tolteca cuando se dispersa, unos van a parar a Cuautitlán, es lo que a los colhuas. Entonces ahí hay una separación interesante, ¿no? Habría que situarnos hasta el siglo XIX, cuando el texto es publicado aquí en México de nuevo, ¿no? José Fernando Ramírez es quien va a estar a cargo de esta edición. Desde luego esta edición busca traer un corpus de textos que él los considera todos prehispánicos, aunque sean frailes, que le permita leer los códices, ¿no? Con el fin de establecer lo histórico. Él y Chavero van a prácticamente eliminar toda la referencia cristiana que aparece en los textos. Ellos les dicen, eso es producto ideológico, eso no nos interesa, ¿no? A nosotros nos interesa lo histórico. Y en este sentido existe la contraparte que la hace Seller, ¿no? Porque Seller va a publicar una nota sobre la edición que está haciendo Lehmann sobre este texto. Y los Anales de Cuautitlán, y va a decir, sí, los Anales de Cuautitlán pues es uno de esos textos que sí tiene, digamos, parte cristiana y todo, pero al final hay un mito, ¿no? El de Quetzalcóatl, un héroe, y hay que estudiar eso, ¿no? Pero al final de cuentas, igual, digamos, el aspecto del demonio es borrado por ambas lecturas, ¿no? Si bien ambas lecturas presentan sus diferencias, en ambas encontraremos como punto común la erradicación del demonio a manera de exorcismo. Lo que intento hacer es traer una nueva lectura del documento desde las preocupaciones de mi horizonte actual. Lejos de limitar la lectura a pensarlo como fuente histórica o mítica, lo que intento mostrar son los aspectos que en los Anales de Cuautitlán hoy parecen insignificantes. Los Anales de Cuautitlán nos pueden ayudar a comprender cómo los indígenas rápidamente se incorporaron y entendieron el aparato colonial. Posiblemente el texto, digamos, adquiere la forma genérica de una genealogía, y esto por aquí va. Posiblemente el establecimiento de una genealogía tiene que ver con su uso. La disputa de las tierras. Hay que recordar que los indios entraron en disputa por las tierras y justificaron su ocupación mediante su conocimiento.
El hecho de entrar a un escenario político o una institución española exige reinterpretar el pasado o la memoria a favor de un uso político. Las crónicas franciscanas son clave ya que han trabajado la alteridad, han asignado un lugar a los indígenas dentro de la historia occidental, donde el aspecto demonológico les permite separarse de ellos y hasta establecer una relación con el demonio, ¿no? Los indígenas posteriormente empiezan a trabajar el lugar que los relaciona con el demonio, ¿no? Y aquí ya están los Muñoz Camargo, los Tesosomo, y cada uno va a ir trabajando, ¿no? Ellos se van dibujando prácticamente como cristianos, ¿no? O precristianos, ¿no? Es curioso que mientras la historiografía moderna centra su atención en la saga tolteca, el autor la utiliza para explicar el origen de los desollamientos, los sacrificios y demás prácticas paganas, ¿no? Pretende hasta cierto punto alejarse de los mismos, pero es necesario nombrarlos, porque otros pueblos como los aculgos reclaman su linaje, y este texto pretende marcar su distancia sobre los mismos, ¿no? O sea, nosotros no venimos de los indios que sacrificaban, de los que hacían prácticas idólatras como los que son los que descienden de los toltecas, ¿no? Le tengo que dedicar una parte a la relación porque obviamente todos hablan de ella, ¿no? Y yo me pretendo alejar de ella. Hay un momento donde hasta marca distancia, ¿no? Frente a la tradición de Texcoco. Dice, según la tradición de Texcoco, en este año murió Quetzalcóatl Topitzin de Colboján, ¿no? Pero va a decir, no, esa relación está mal, ¿no? Realmente aquí es donde lo que me interesa marcar es que el demonio que aparece y existe dentro del universo cristiano lo tienen que aceptar de alguna forma. Ya viven en una sociedad, forma parte de su pensamiento, no hay problema. Pero hay que alejarse, digamos, o ubicar, digamos, en este sentido a Cuautitlán, ¿en qué lugar? Ellos lo quieren separar, digamos, de esta parte idolátrica, de los sacrificios, ¿no? O sea, nosotros sí fuimos engañados por el diablo, pero nada más nos traía caminando, ¿no? Y sea, hay otros que tienen relación más directa con el diablo, y son los de allá enfrente, ¿no? Porque estos tuvieron hasta parte con el diablo, ¿no? Y ahí entran los reyes toltecas. Ellos tuvieron precisamente relaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, el demonio y su representación creo que también ayuda a establecer un proyecto político que está estableciendo el texto, ¿no? Que cuando la historiografía moderna se acerca a él y dice, ahí está la fuente de los toltecas, hay una lectura totalmente distante que está rompiendo con el sentido mismo de la obra. Volvemos. El sentido yo lo rastreo a partir de la condición genérica. ¿Qué está construyendo? Yo localizo una genealogía. La genealogía es lo que va a organizar todo. Hay que pensar la genealogía, la función. Seguramente es para entrar a un escenario político. Y es a partir de ahí que busco cómo el diablo se va a relacionar con este proyecto, ¿no? Espero que sea claro. Si no, cualquier duda, bienvenida.